Bienvenidos a la clase de parásitos intestinales, nematodos 1, sobre ascariasis, tricuriasis, enterobiasis y larva migrans visceral. Con ustedes la licenciada Oriana Mundaray. Primero comencemos con el diagnóstico. Está primero el diagnóstico epidemiológico, donde se refleja el rechinar de dientes, cólicos abdominales, diarrea, vómitos, prurito anal en caso de enterobius vermicularis y prolaxo rectal en caso de trichuris trichura. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con anquilostomiasis, giardiasis y estrongiloidiasis. ¿Qué pasa? El diagnóstico debe realizarse en el laboratorio a través del método directo, concentración o inmunológicos. El directo es el que se realiza con solución salina o cloruro de sodio 0,85% con una solución yodada o Lugol, y también el de concentración, que es el de Cato, que vendría siendo el de clarificación, método de concentración y clarificación. Está el de Willis, que es un método donde se utiliza una solución salina saturada, el de Faust, que es un método de flotación por cambio de densidad, y se pueden observar huevos fértiles de Ascaris lumbricoides y de Trichuris trichura. Los inmunológicos son de poca utilidad, ya que tienen reacciones cruzadas con otros helmintos. En la imagen podemos observar el método de Cato y el directo con su Lugol y su salina. Aquí podemos observar la morfología de los adultos de Ascaris lumbricoides. Estas son las características generales, donde ellos presentan un cuerpo cilíndrico como observan en la imagen, tienen los extremos afilados, están revestidos por una cutícula que le dan ese aspecto perlado y presentan dimorfismo sexual, por tanto tienen reproducción sexual. Y es por ello que presentamos las siguientes características morfológicas de macho y hembra. La hembra siempre va a ser sustancialmente más grande que el macho, ya que esta mide de 20 a 45 centímetros de longitud por 4 a 6 milímetros de ancho. Su extremo posterior está afilado aquí como observan. Tiene tubos genitales, presenta vulva, vagina, 2 úteros y puede emitir hasta 200.000 huevos por día. Las características morfológicas del macho es que este es de menor tamaño, midiendo de 15 a 30 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros de ancho. Tiene genitales tubulares, una vesícula seminal y su extremo posterior es curvado, como se puede observar en la imagen, además de presentar testículos. Importante recordar que los extremos posteriores del macho y de la hembra son diferentes en Ascaris lumbricoides. El macho presenta un extremo posterior curvado, mientras que la hembra presenta un extremo posterior afilado. Podemos observar la otra morfología de Ascaris lumbricoides, que es la que nos permite el diagnóstico en heces, que son los huevos. Tenemos 3 presentaciones, o podemos observar 3 presentaciones. El huevo infértil de Ascaris lumbricoides, que es aquel que tiene una forma elíptica y puede medir de 80 a 45 micras, de los 3 es el de mayor tamaño, gránulos gruesos e irregulares en su interior, así como una capa albuminoide poco definida o poco visible, mientras que el huevo fértil de Ascaris lumbricoides presenta una forma redonda u oval, mide de 60 a 45 micrómetros, tiene gránulos finos en su interior, presenta una capa externa mamelonada o albuminoide, que es esta que ven en el exterior, que presenta como unas protuberancias. Está la capa interna, que es lipídica, y la capa media, que es quitinosa, esta que está acá. Ahora podemos ver, aquí se observa la quitinosa, ya que este perdió la capa mamelonada, y es huevo fértil de Ascaris lumbricoides, pero sin la capa mamelonada. En la siguiente imagen podemos observar un huevo larvado de Ascaris lumbricoides, presenta igual, forma redondeada u oval, mide de 60 a 45 micrómetros, pero presenta en su interior una larva L1. Y igualmente se observa muy bien la capa albuminoide o mamelonada. Se ve la larva moviéndose muy bien. Aquí podemos observar el diagnóstico
de Ascaris lumbricoides en el directo, donde se aprecia un huevo fértil de Ascaris lumbricoides larvado, un huevo fértil de Ascaris lumbricoides larvado, un huevo fértil de Ascaris lumbricoides pero sin capa mamelonada y huevos fértiles de Ascaris lumbricoides. El diagnóstico de laboratorio a través del método de concentración, que vendría siendo el CATO, es un método que me permite observar y concentrar. Se utiliza papel celofán absorbente, se corta en rectángulos o cuadrados de 22 por 30 milímetros, humedeciendo en una mezcla de solución de verde de malaquita al 3%, que es el que me va a dar el contraste o el fondo verde, que vendrían siendo 1.5 mililitros, la glicerina, que es la que me va a permitir clarificar y yo poder observar el huevo fértil de Ascaris lumbricoides, serían 125 mililitros de glicerina con 25 mililitros de agua destilada. Esta solución debe dejarse macerar por lo menos unas 2 semanas, dependiendo de la absorción del papel, para poder luego utilizarlo. Aquí podemos observar una placa de Petri con papel celofán impregnado con solución de CATO. La técnica de CATO es una técnica que podemos observar acá que con un aplicador de madera nosotros vamos a tomar la muestra de heces, que debe tener el tamaño de un grano de arveja, y la vamos a colocar en una lámina portaobjetos. Como ven acá, la colocamos en una lámina portaobjetos, tomamos con una pinza el papel celofán humedecido en la solución de CATO y lo colocamos sobre un papel absorbente para que pueda retirar el exceso de la solución. Luego de esto nosotros vamos a colocar el papel sobre esta muestra de manera que quede centrado. Luego invertimos la preparación, la colocamos sobre una superficie plana, puede ser el mismo papel absorbente, y hacemos presión con el dedo pulgar o con un tapón de goma hasta que se expanda la muestra. Debemos recordar que no se debe hacer mucha fuerza, ya que esto puede partir la lámina y perdemos nuestra preparación. Muy bien. Luego vamos a dejar secar y clarificar la muestra durante 10 minutos bajo la luz de una lámpara o 20 minutos a temperatura ambiente, y nosotros vamos a poder observar al microscopio ya la muestra o la técnica de CATO con la muestra clarificada. Aquí podemos observar el diagnóstico de Ascaris lumbricoides en la técnica de CATO. Aquí se puede observar el fondo verde y se aprecia bien los huevos de Ascaris lumbricoides. Podemos observar que la morfología de los adultos de otros nematodes es la siguiente. Este es Trichuris trichura, cuyas características morfológicas es que presentan una forma de látigo, están revestidos por una cutícula que les da ese característico color blanco nacarado. Su extremidad anterior o 3/5 partes de su longitud tienen una forma filiforme, es decir, es delgada, mientras que sus 2/5 partes tienen una forma fusiforme o gruesa, y es lo que le da esa característica forma de látigo. Tienen ausencia de labios en su parte anterior y pueden medir de 3 a 5 centímetros. Tienen dimorfismo sexual, por lo cual van a presentar una hembra y un macho. La hembra va a ser de mayor tamaño que el macho, mide de 3 a 5 centímetros de longitud, presenta una vulva, su extremo posterior es recto y puede emitir hasta 7.000 huevos por día. Tiene su oviducto, su intestino, el útero, la vagina, su esófago y su boca, que no presenta labios. Mientras que el macho mide de 3 a 4 centímetros y su parte posterior está curvado y presenta una espícula. Tiene sus respectivos testículos y evidentemente es de menor tamaño. Su boca, que igualmente no presenta labios. Ahora proseguimos. Tenemos la
otra morfología que nos permite el diagnóstico en heces, que es el huevo de Trichuris trichiura, que tiene una forma elíptica o de barril, se le conoce también como forma de balón de fútbol americano. Presenta dos tapones mucoides, que son estos que ven acá, o tapones mucosos que tienen localización polar, están a los dos extremos opuestos, mide de 50 a 55 micrómetros de longitud por 24 micrómetros de ancho. En su interior pueden observarse contenido granuloso fino y tiene una forma muy característica que nos va a ayudar a identificarlo en la técnica de elección. La técnica más comúnmente utilizada para el diagnóstico de Trichuris es el cato y se puede observar más comúnmente en la periferia de la muestra. Aquí podemos observar dos Trichuris en Lugol y estos acá en Salina. La única diferencia que podemos observar es que a veces los podemos encontrar un poquito más gorditos, otras veces más delgados, pero siempre van a tener esa forma de barril con sus dos tapones mucoides. Podemos observar acá la siguiente morfología de los nematodes que está en cuestión en la práctica, que es la de Enterobius vermiculares, cuyas generalidades es que estos pueden medir hasta unos 1.5 centímetros de largo. Tienen una forma fusiforme, son más gruesitos, tienen aletas cervicales en su parte anterior, tienen 3 labios pequeños y su color es blanco nacarado, además de que presentan un istmo esofágico. Aquí podemos apreciar la hembra y el macho, cuyas terminaciones son distintas. Ellos, al presentar dimorfismo sexual, podemos observar que en el caso de las hembras son de mayor tamaño en comparación con el macho, que ellas pueden medir hasta 1.5 centímetros. Van a presentar una vulva, una vagina, un útero y un oviducto. Ellas tienen un extremo posterior afilado y pueden emitir hasta 15.000 huevos por día, mientras que el macho mide menos de 1 centímetro, comúnmente entre 3 a 5 milímetros, y su extremo posterior es curvado, presenta una espícula, y además de su respectivo testículo. Aquí podemos observar una hembra partenogénica, una hembra grávida de Enterobius vermicularis, donde se pueden apreciar sus huevos en el interior. Ahora, la morfología que nos permite diagnóstico en heces, no es que no podemos ver los vermes, sí los podemos ver en las heces. Vemos como si fueran unas uñitas cortadas de bebé dentro de las heces que se mueven porque tienen este aspecto nacarado. Pero sigamos con los huevos. Los huevos de Enterobius vermicularis tienen una forma elíptica, un aspecto transparente o hialino, son refringentes cuando le damos al tornillo micrométrico, son asimétricos, es decir, que tienen un lado aplanado y otro convexo, son plano-convexos. Tienen una longitud de 50 a 60 micrómetros, mientras que pueden tener un ancho de 20 a 30 micrómetros. Se les conoce comúnmente como forma de empanadita. La técnica de elección para el diagnóstico de enterobiasis es la técnica de cinta adhesiva transparente. También podemos observarlos en el método directo de solución salina y Lugol, pero este tiene poca sensibilidad, mientras que el método de Graham es el de elección. Aquí podemos observar la técnica del método de Graham en unas imágenes. El método de Graham o el método de la cinta adhesiva no es más que tener la cinta adhesiva transparente en el portaobjeto, tiras de papel y una paleta baja lengua, donde nosotros colocamos la cinta adhesiva en la lámina portaobjetos, de tal manera que con un baja lengua nosotros pegamos la cinta a la periferia del ano y luego esta cinta nosotros la vamos a colocar nuevamente en la lámina. Así como se ve en la imagen anterior. En esta imagen colocamos la cinta en la periferia del ano y luego nuevamente colocamos
la cinta sobre la lámina. El diagnóstico de enterobiasis podemos observarlo acá. Esto que tenemos a la izquierda es una cinta adhesiva, donde se pueden observar los huevos de Enterobius vermicularis, y aquí los podemos ver larvados y se ven en movimiento. De este lado podemos apreciar los huevos de Enterobius vermicularis, pero en directo. Aquí esta es la cinta adhesiva o el test de Graham. Se puede ver el video, se aprecia el movimiento de las larvas en su interior. Muy bien, la larva migrans visceral es una patología consecuente de la penetración y permanencia larga de nematodos en las vísceras de hospedadores no habituales, sin poder llegar al estadio adulto. Esto resulta en lesiones de tipo granulomatosas que pueden ser invalidantes e inclusive pueden ocasionar la muerte. El agente etiológico es el ascaridio del perro y del gato, toxocara, de allí el término toxocariasis, que es de donde se denomina esta enfermedad. Muy bien. Cuando los huevos son ingeridos por el hombre, en este caso el hospedador, eclosionan en las partes altas del intestino y estas larvas van a invadir la pared intestinal, transportándose a vísceras extraintestinales. Estas larvas no crecen ni mudan, pues son incapaces de continuar su ciclo, pero pueden mantenerse vivas durante semanas y meses causando una reacción. Para el diagnóstico se utilizan métodos inmunológicos, histopatológicos y no se utilizan exámenes de heces. Los inmunológicos como el ELISA y la inmunofluorescencia con antígenos de larvas de Toxocara canis. También se puede utilizar la biopsia, que es un estudio histopatológico, va a permitir observar las larvas y los granulomas eosinofílicos. La fuente de infección primaria, como ya les dije, son los perros y los gatos infectados con Toxocara, que contaminan el suelo con sus heces. Actualmente se establece mediante el análisis de la sintomatología clínica, los antecedentes epidemiológicos del paciente y el uso de las pruebas hematológicas e inmunológicas del laboratorio, que son las que finalmente ayudan a confirmar la sospecha. ¿Qué quiere decir? Que el diagnóstico de la larva migrans visceral se va a complementar con pruebas hematológicas e inmunológicas de laboratorio. En esencia, se utilizan son los métodos inmunológicos. Esto que ustedes ven a continuación no son más que el diagnóstico de toxocariasis, pero en animales. Estos son los huevos que vamos a poder observar en las heces fecales de los animales. Toxocara canis en el caso de los perros y Toxocara catis en el caso de los gatos. Aquí podemos ver los larvados y podemos ver que se asemejan un poco al Ascaris lumbricoideus. Ahora a continuación vamos a realizar la visualización en microscopio. A continuación podemos observar un preparado histológico de hematoxilina eosina donde se puede apreciar un corte transversal de pulmón con larvas de Ascaris lumbricoides. Aquí se pueden apreciar las larvas de Ascaris lumbricoides. Aquí lo ven. Aquí podemos observar un preparado histológico de hematoxilina eosina con un corte longitudinal de pulmón con larvas de Ascaris lumbricoides. Seguidamente podemos observar la visualización de un gusano adulto de Trichuris trichura. En este caso es una hembra, tiene forma de látigo. Resaltamos el hecho de que está revestido por una cutícula. Su extremidad anterior es delgada, la posterior es gruesa y en su boca, que debe estar por acá, o por acá si la imagen no me deja,
no tiene labios. Ahora podemos observar una hembra adulta de Enterobius vermicularis en una cinta y en un directo. Podemos apreciar en la cinta las aletas cervicales. Igual acá están las aletas, el istmo esofágico. Perfecto, muy bien. Recordemos que es una hembra adulta de Enterobius vermicularis. Aquí podemos ver que tiene huevos en su interior. A continuación podemos observar un preparado histológico con la coloración tricrómica, donde se puede apreciar un corte longitudinal de larvas. ¿Qué larvas? De Toxocaracatis. Un corte de pulmón longitudinal con larvas de Toxocaracatis. Aquí podemos apreciarlo. Recuerden que la tricrómica posee esta característica de verde y rojo. Y podemos apreciar aquí la larva. Recordemos nuevamente lo que se les dijo en la práctica de análisis. El paciente es más que una muestra o un número. Debemos hacernos responsables de nuestros resultados y nuestro número de colegio en el momento que ustedes lo tengan es personal e intransferible y nos hace responsable de un resultado. Muchísimas gracias. Espero que tengan muchos éxitos en esta práctica. Cualquier duda, no teman consultar.